En este día, en estos tiempos, iniciando el año justamente, necesitamos obviamente como una dirección, necesitamos una guía de todo aquello que está en nuestra mente poder cumplir en este año. Muchas veces somos confundidos, muchas veces no tenemos la sabiduría, no tenemos la luz correcta para tomar decisiones en nuestra vida y muchas veces eso nos lleva a tomar decisiones incorrectas y a caídas atroces en ello. Hoy como creyentes, como cristianos, necesitamos que realmente Dios nos vaya mostrando el camino, que Dios nos vaya diciendo por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decidir, para que entonces aseguremos que lo que tú y yo decidamos en este año realmente lo logremos. Muchas veces no es fácil tomar una decisión. Nos cuesta trabajo a veces discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Y más cuando aquel corazón está más expuesto justamente al mundo, donde está más en contacto con las tinieblas y ha sido contaminado, ha sido contagiado por las tinieblas. Y generalmente sus decisiones son en tinieblas y no en luz. Y lo que tú y yo necesitamos es una vida que nos lleve a una vida de mejora, un matrimonio de mejora, una familia de mejora, un trabajo que sea algo que nos lleve a sumar y no estar restando. El título de la predicación: ¿por qué el cristiano debe ser sabio? ¿Por qué el cristiano debe ser sabio? Y vamos a entender justamente cómo se define la sabiduría, para que lo anotes. Si tú trates de meditar en esta definición, ¿qué es la sabiduría? ¿Por qué el cristiano tiene que ser sabio? Y la definición es la capacidad de ver, es la capacidad de ver, la capacidad de elegir la mejor meta y la forma más eficaz para alcanzar dicha meta. Esa es la definición de sabiduría. Algo que me permita ver con mayor claridad, algo que me permita elegir la mejor decisión de la mejor meta y lograrla justamente en los tiempos y formas que Dios lo ha establecido. Tú tomaste la decisión de entrar a la escuela y tal vez llevas ya 8 años en la secundaria, cuando son de 3 años. Ya no fue sabio. Tal vez estabas en el último semestre de la carrera y terminas diciendo, ya no quiero esta escuela, quiero otra, y quiero otra carrera. Ya no hubo sabiduría en eso, porque desde un principio no pediste dirección y tomaste tú tu decisión. ¿Cuántos matrimonios hoy fracasan y terminan divorciados? ¿Qué les faltó? Sabiduría. ¿Cuántos se adelantan antes de casarse y traen consigo un hijo? ¿Bien o mal? Faltó sabiduría, faltó tomar una elección diferente a esa parte de nuestra vida. Entonces necesitamos esa capacidad que podamos ver las cosas que no vemos, y la única manera de ver las cosas que no vemos es a través de los ojos de Dios. Y de saber qué elegir en esa meta, y tengo que ser la mejor meta y que me lleve justamente a lograrla. Quiero que me acompañes a este versículo de Pablo que le dice justamente a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son los atributos de Dios acá? Son varios, pero quiero que nos concentremos en lo que dice al único y sabio Dios.
Quiere decir que la sabiduría es un atributo de Dios. Acordémonos que los atributos de Dios son comunicables e incomunicables. Hay atributos de Dios que no son para nosotros, son exclusivamente para Dios. Pero la sabiduría es un atributo comunicable. ¿Qué significa eso? Que Dios me puede transmitir su sabiduría. Yo no necesito la sabiduría del mundo, necesito la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y obviamente dice que yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios hizo al hombre como un ser espiritual, es completamente distinto a cualquier tipo de animal o ser vivo. El hombre tiene la capacidad de ser un hombre espiritual. Es un agente moral responsable con la capacidad de tomar decisiones y acciones, cosa que un animal, cualquier tipo de otro animal, no lo tiene. Dios puso en nuestra vida, en el interior, un juez que se llama conciencia. Y la conciencia actúa justamente como juez y te va dictando lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, Dios entonces entra a tu vida a través de la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo usa tu conciencia para irte diciendo lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que cuando tú vives en pecado, tu conciencia se va cauterizando. Contristas al Espíritu Santo, lo rinconas, lo pones triste, y entonces comienza a actuar tu antigua naturaleza. Y ya no tienes la capacidad de elegir, ni de escuchar, ni de hacer cosas de lo que Dios hoy te dice. El hombre tiene la capacidad de tener una comunión con Dios. Tú y yo tenemos esa capacidad de tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Pero desgraciadamente esas cualidades morales de Dios han sido lastimadas en el hombre desde la caída. Cuando el hombre decidió desobedecer justamente a Dios, ese pecado de desobediencia pasó de generación en generación hasta el día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entró el pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pastor, entonces, ¿ya no hay remedio? Porque hoy creo y estoy completamente convencido que la persona, cuando tú naces con el pecado original, y el pecado original te va a llevar justamente a la muerte eterna, al infierno. Pero en el amor de Dios, en su compasión, Dios creó un plan de redención. Y en ese plan de redención es justamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y a través de ese sacrificio, todos los que hoy creemos justamente en Cristo, ese plan de redención comienza a ser efectivo en nuestra vida. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy? Recuperar la imagen de Cristo en nuestra vida, que el pecado desvirtuó justamente en ello. Por eso creo que si estás el día de hoy acá, es que a Dios le plació elegirte y traerte este día para que escuches que hay una gran oportunidad, hay una elección que tienes que tomar para evitar que pises el infierno y que realmente estés con Él por la eternidad. ¿Quién quiere estar con Dios? Tal vez habrá mucha gente que hoy no tenga esa oportunidad y muera. La gente que está muriendo hoy sin Cristo
Su eternidad es el infierno, es la perdición. Pero tú tienes una gran oportunidad el día de hoy de elegir dónde quieres estar en la eternidad al escuchar justamente este mensaje. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en el plan de redención? Está recuperando esa imagen de Cristo en mi vida. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces quiere decir que los que hemos nacido de nuevo estamos siendo transformados día con día, estamos recuperando justamente la imagen de Cristo. Hoy por ello, no solamente basta con que tú digas soy cristiano, no basta con que tú digas yo sigo a Cristo, no basta con eso. Tú tienes que demostrar con hechos que realmente eres un seguidor de Cristo, que eres congruente con tu fe, ¿Y sabes cómo eres congruente con tu fe? Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si tú lees el versículo anterior, el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Viejos hombres, vestidos de mentira y de engaño y de pecado. Así era nuestra vida sin Cristo. Todos los que no teníamos a Cristo éramos pecadores, practicábamos el pecado, engañábamos, robábamos, mentíamos, adulterábamos, fornicábamos, veíamos pornografía, y le vas sumando a todos aquellos pecados que tú y yo hicimos sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, viene entonces ese plan de redención en nuestra vida, y es importante que por ello yo necesito la sabiduría de Dios, para que a través de la sabiduría de Dios haya en mí ese cambio. Y dice aquí la palabra que los que éramos viejos hombres nos hemos revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco voy retomando justamente la imagen de Cristo. No la voy a tomar por el 100% aquí en la tierra, sino cuando yo sea glorificado. ¿En qué proceso nos encontramos como iglesia? Porque también es algo muy importante. A veces pensamos que la iglesia es el edificio. Voy a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia son los corazones que vienen justamente con la fe puesta en Cristo para ser transformados de gloria en gloria. Esa es la iglesia. Eclesia, en griego, sacados fuera. ¿De dónde sacó Dios? Del mundo, sacados fuera, para entonces ponerte en la esfera de su reino. Estábamos fuera de su reino, hoy estamos dentro de su reino. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Es importante eso. Si tú no has nacido de nuevo, no esperes un cambio transformador en tu vida. Y no porque Dios no tenga el poder para cambiar tu vida. Lo que pasa es que necesitas tú la fe, porque siempre es imposible agradar a Dios. Entonces mucha gente que hoy trata de seguir una religión, porque así fuimos enseñados, una religión, religarte a algo, y tú piensas que venir para escuchar algo domingo a domingo, piensas que con eso es suficiente. No es suficiente que tú vengas solo a escuchar los domingos, sino tienes que poner en práctica la sabiduría de Dios en tu vida, y entonces vas a recuperar esa imagen de Cristo que se perdió por el pecado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Eso es lo que nos hace diferentes a una religión. Nosotros jamás invitamos a una religión.
o al menos a una religión del hombre. Invitamos, si quieren llamarlo religión, a una religión pura, limpia, sin mácula, como dice justamente Santiago. Una religión que me está permitiendo conocer a Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se salva por saber de Dios? ¿Alguien se salva por saber de Dios? La respuesta es no. Solo se salvan aquellos que lo conocen. ¿Dónde lo dice el pastor? Juan capítulo 17, versículo 3, ahí dice claramente que Él demanda conocimiento. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice lo siguiente, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. ¿A quién más? Sigo leyendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A qué conocimiento se está refiriendo Dios? Anótalo. Al conocimiento vivencial, no tan solo intelectual, conocimiento vivencial. Que vivas a Cristo, que Cristo se haga vida en tu vida. Y entonces creo que eres un cristiano. Tú no puedes reflejar a alguien diferente que no sea Cristo. Y Cristo es luz. ¿Alguien sabe que Cristo es luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 lo dice claramente ahí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará. El que me sigue no andará. Entonces un cristiano no tiene que andar en tinieblas porque es un hijo de luz. El problema es que mucha gente ha sido engañada. Y ha sido engañada por Satanás y por su propia concupiscencia. Y por eso no ves un crecimiento en ellos. Porque siguen pensando que el hecho de pertenecer a una comunidad cristiana los hace salvos. Y eso es una mentira. A ti te hace un hombre cristiano cuando comienza a reflejar a Cristo. Y la gente que está alrededor tuyo dices, tú eres alguien diferente. ¿Se acuerdan cuando Pedro seguía de lejos a Cristo? Y tuvo frío y se acercó a donde había lumbreras. ¿Qué le decían las mujeres a Pedro? Tú eres un seguidor de Cristo. ¿Y qué decía Pedro? No, para nada, yo ni le conozco. ¿Qué decía la gente? Tu habla te delata. Tu forma de hablar te delata. Y esto va para el revés. Yo soy cristiano. No eres cristiano porque tu forma de hablar te delata. Porque tu forma de actuar te delata. No puedes decirme que eres cristiano. Tú no me puedes decir que eres un seguidor de Cristo cuando tu actuar está delatando a todo lo contrario de lo que Cristo es. No me enseñes a un Cristo o a tu Cristo. Yo conozco al único Cristo, al único Hijo verdadero de nuestro Dios Padre. Aquel que te lleva justamente a vivir una vida de santidad, de obediencia, de humildad, de mansedumbre, de integridad, de honestidad, de verdad. Ese es el Dios que yo sigo. ¿A cuál sigues tú? ¿O al que quieres seguir tú? Esa es la gran diferencia, amados, de seguir una religión. Y por eso necesitamos sabiduría de Dios. Porque todos necesitamos hoy crecer. ¿Con qué propósito? Vean lo que dice Efesios 4:13. Hoy como iglesia tenemos un propósito. Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos? Todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, otra vez, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que cuando tú y yo estemos siendo glorificados, entonces seremos completamente plenos en Él. Plenos en Él. Juan 1:16. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? ¿En quién? En su Hijo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y si leemos justamente Colosenses, capítulo 1,
19 y 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, que es el versículo justamente de este mes, de memoria, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. ¿Cuándo existe una reconciliación? Cuando las partes están en conflicto. ¿Sí o no? Cuando alguien está en conflicto con otra persona, ¿qué necesita? Reconciliación. Yo me enojé con mi papá, no le hablo a mi papá, tengo tiempo de no hablar a él. Porque es muy duro, porque siempre me está diciendo que haga las cosas bien y no me gusta. Porque me dice que tengo que tener mi cuarto ordenado y no me gusta. Me gusta vivir en la facha. Y tengo problemas con mi papá por eso. Y no le hablo. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Una reconciliación. Pero para que haya esta reconciliación, ¿qué necesito? Obedecerlo y hacer lo que él me está pidiendo hacer. Hoy en día es fácil obedecer. ¿Es fácil obedecer a tus autoridades? ¿Es fácil? No, es todo lo contrario. Hoy cuando menos se está obedeciendo a las autoridades por la iniquidad que hay justamente en la humanidad. Hoy ves cómo golpean a los policías, les quitan las armas, a los soldados los encierran, los golpean, los delincuentes. Hoy tienen sometidos justamente a la autoridad, la delincuencia. Hoy los hijos tienen sometidos a los padres, tristemente. Hoy se hace lo que dice el hijo, no lo que dice el padre. Y si no es así, te demando. Y sí te puedo demandar. Y hoy, como tenemos buenas leyes, te pueden meter preso como papá responsable. Como maestro responsable te pueden meter a la cárcel cuando a un alumno se le ocurre decir alguna mentira, levantando un falso testimonio, y sin problema alguno, primero te detienen hasta que demuestres lo contrario. Así está nuestro país. Así está nuestra casa, así está nuestra familia. Y la pregunta que yo haría: ¿te gusta esa vida? ¿Eres feliz en esa vida? Cuando lleguemos a Cristo buscamos el orden, porque teníamos una vida de desorden. Hoy nos gusta el orden. Cuando tú ves cuando hay orden en alguna situación, en algún evento, dices tú: wow, la gente respetando la fila, la gente llevando lo que tiene que llevar de documentos, la gente que no está por abajo dando algún dinero para que las cosas agilicen. Eso es orden. Y la única manera para llegar a ese punto es a través de la sabiduría de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿por qué el cristiano necesita sabiduría? ¿Por qué necesita ser sabio el cristiano? Porque lo dice la misma palabra, cristiano. ¿Seguidor de quién? De Cristo. Un varón perfecto, un varón ordenado, un varón responsable, un varón de oración, un varón que amó a su padre, hizo la voluntad de su padre, un varón que enseñó a amar, enseñó a perdonar, un varón que vivía en mansedumbre y humildad, un varón íntegro. Así era Cristo. ¿Quién quiere ser seguidor de Cristo? Entonces necesitamos justamente reconciliarnos a través de Él con el Padre, porque tú y yo éramos enemigos del Padre. ¿Tú sabías eso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, ¿qué dice ahí? Salvos por su vida. ¿Hemos sido qué? Reconciliados.
Para que yo pueda ser reconciliado, yo necesariamente tuve que alinearme a la voluntad del Hijo. Porque hoy soy salvo a través del Hijo, haber puesto mi fe en el Hijo. No hay otra manera. Somos salvos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Si recordamos, la definición de sabiduría es la capacidad de ver y la capacidad de elegir la mejor meta y la forma más eficaz para alcanzar dicha meta. Vamos a ver qué dice las Escrituras respecto a la sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Yo quiero sabiduría. Y todo cristiano debería de anhelar sabiduría. Si tú me acompañas a Proverbios, capítulo 4. Versículo 7, Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué tanto posees? ¿Qué posees el día de hoy? Miren, tan fácil. Todos tenemos una posesión que ya Dios nos dio. La vida. Nuestro cuerpo. Todos. No es tu vida, no es tu cuerpo, es de Dios. Porque te la dio. Amén. Si alguien dice que no es así, dejemos entonces a ver qué pasa, a ver qué sucede. No tentemos a Dios. Que tu orgullo no te lleve a tentar a Dios. Y decirle, soy yo, no eres tú, Señor. Porque Dios puede tomar una decisión para demostrarte que es Él. El día último del año dijimos que estábamos orando por una joven que venía de vacaciones con toda la familia, sus papás, sus hermanos, todo estaba muy bien. Iban directamente al aeropuerto ya, de regreso, justamente el día 30 de diciembre, lunes. Y de repente vino un gran dolor de su cabeza y ahí fue el drama. Porque a partir de ese momento, hasta el día de ayer, llegó aquí a Toluca para ser enterrada. 32 años. ¿Tú piensas que son tus planes? ¿Tú piensas que son tus proyectos, que son tus sueños? Déjame decirte que todo está en la voluntad de Dios. Todo. Todo. Incluyéndote a ti. Si Él decide que hoy es nuestro último día, es nuestro último día. Hagas lo que quieras hacer. Y contra eso no hay poder, no hay dinero, no hay capacidad, no hay orgullo. Él decide. Porque Él nos creó a nosotros. ¿Y sabes lo que sucede? Que la vida cambia en segundos. La vida puede cambiar así en segundos. Porque algo que tú tenías seguro, que tú pensabas que era seguro, que tú lo tenías contigo, simplemente Dios lo quitó. Eso nos tiene que llevar no a vivir una vida de, no, primeramente de gratitud y de agradecimiento de que Dios nos miró y estamos aquí. Porque Él nos escogió. Muchos serán llamados, pocos los elegidos. ¿Y saben quiénes son los elegidos? ¿Saben quiénes son los elegidos? Los que cumplieron los requisitos. Estudia para que veas cuáles son los requisitos de los elegidos y estés dentro de este grupo de los elegidos. Aunque muchos hayan escuchado la palabra de Dios, no todos van a llegar con Dios. Solo los elegidos. Así lo estableció ¿quién? El Creador del universo,
de la tierra y de todo lo que hay en ella. Queramos o no queramos, o lo creamos o no lo creamos. Vea lo que dice Proverbios 4:13. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, hijos, jóvenes, retén el consejo. Si papá, mamá te está dando consejos, reténlo para que lo lleves a tu vida. No lo eches en saco roto. Acuérdate que papá lleva muchos más años de vida, de experiencia que tú. Escucha el consejo a tiempo. Qué tan importante es el consejo a tiempo. Te va a ahorrar grandes dolores de cabeza. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Porque muchos de los que estamos acá fuimos jóvenes también. Y desechamos el consejo de nuestros padres. Y a mí en lo personal me fue mal. Y efectivamente, como decía el comercial, cuánta razón tenía el viejo. Es cierto eso. Entonces aquí dice: retén el consejo, no lo dejes. No lo hagas a un lado. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, medítalo, reflexiónalo, hazlo. Porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Si subimos de nivel, ¿quién es nuestro consejero? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Dice: porque un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué dice ahí? Consejero. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Cristo es tu consejero. Está hablando de Jesús. Ahora Cristo, de acuerdo a las Escrituras, ¿dónde está Cristo? Está a la diestra del Padre. Pero dice: no os preocupéis, no se pongan tristes, porque rogaré al Padre que envíe a otro consolador, a otro consejero, a otro ayudador, que se llama Espíritu Santo. El mundo no lo conoce, pero ustedes ya lo tienen. Amén. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo tienen. Tiene ese consejero, tiene ese ayudador, tiene aquel que consuela, aquel que fortalece, aquel que alienta, aquel que te da el poder que tú no tienes, aquel que te da la gracia que tú no tienes. Él es. Amén. Ahora, si necesitamos sabiduría, ¿qué es lo diferente o qué es lo contrario a la sabiduría? La necedad. Así como tú comprenderás, la necedad, ¿no? Muchas veces somos necios más que sabios. Y la necedad viene del hebreo ibelet. La palabra necedad viene del hebreo ibelet y significa fatuo, significa insensatez, significa locura, sandez, rechazo a Dios, maldad, estupidez y carente de todo conocimiento. Eso es la persona necia. ¿Tú conoces algún necio? Ve su vida del necio. Ve cómo está viviendo el necio su vida. Porque piensa que tiene la razón. ¿Y qué dice la palabra? No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará las veredas. Cuidado con que tú te sientas suficiente. Cuidado con que tú te sientas sabio. Cuidado con que tú piensas que estás haciendo las cosas bien, cuando las cosas no son así. El peor peligro de hoy en día en la iglesia es el autoengaño. Que yo piense que estoy haciendo las cosas bien, que yo piense que estoy parado bien, que yo piense que estoy hoy pensando bien, cuando es completamente distinto a lo que Dios me está diciendo.
cómo adquirir la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo yo llegar justamente a la sabiduría de Dios? Y aquí quiero que me acompañes nuevamente a Proverbios, capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? Vamos a Proverbios, capítulo 9, versículo 10, y dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Primeramente, dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué debiera ser el temor de Dios? Que es completamente distinto el temor al diablo. Cuando tú le tienes temor al diablo, el temor del diablo te ancla, te paraliza y te bloquea completamente. No sabes qué hacer. Y estás temblando. Y estás así, engarrotado. Pero cuando se habla del temor de Dios es completamente distinto. Es un temor que te permite crecer, que te permite ser transformado, que te permite recuperar la imagen de Cristo. Es el temor de Dios. ¿Y saben qué es el temor de Dios? Lo voy a decir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 13. Ese es el temor de Dios. Vamos a leerlo. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el temor de Dios. Tarde o que temprano vamos a rendir ¿qué? Cuentas. Nada más que quiero decirte que aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a tomar unos minutos más. Quiero decirte que todos vamos a rendir cuentas, todos. No hay ningún hombre en la tierra, aunque ya no esté aquí en la tierra, que no rinda cuentas. Todos vamos a rendir cuentas, pero, ojo, hay dos juicios diferentes. ¿Vamos a rendir todos cuentas? Sí, pero en dos juicios distintos. Vamos a ver el último juicio final, el último juicio final. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Es muy importante que anotes todo versículo que estemos hoy hablando. Dios lo está diciendo para que tú lo tengas ahí, luego lo medites toda la semana, lo estés rumiando. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, todos los muertos grandes y... No está hablando de niños, está hablando de posiciones. La gente grande es, vamos a decir un ejemplo, un gobernante, un presidente, un ministro. La gente pequeña es la gente como tú y como yo, ¿no? Que somos comunes, ¿no? Pero aquí dice que vio muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A ver, vamos a entender. No quiere decir que Dios tiene una biblioteca y va a checar ahí, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Así, no. Quiere decir que todos estamos bajo el conocimiento de Dios. Dios conoce a todos nosotros, a los creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Pero dice que van a ser juzgados estos muertos, grandes y pequeños, a través de lo que esté escrito en los libros según
sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, ¿qué dice ahí? Juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es el infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno. ¿Quiénes van a estar ahí? Los que no se hallaron sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa, pastor? Aquellos que rehusaron creer justamente en Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a Juan 3:36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy importante eso. Es muy importante eso. De repente, cuando tengo que compartir a la gente incrédula, me dice: yo no creo en eso. Y yo le digo: no se trata de lo que creas o no creas. Te voy a decir por qué. Porque si tú no lo crees, no va a cambiar lo que ya está escrito de parte de Dios. Entonces más vale que lo creas. Porque sí existe el infierno y sí existe el cielo. Tú eliges dónde quieres estar. ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo? Sí, para que tú llegues al cielo no hay que hacer nada. Porque no es por obras. Porque no hay ninguna obra suficientemente buena que te permita llegar con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedes poner Efesios capítulo 2, versículo 8? Es importante eso, amados. Porque mucha gente hoy la enseñanza es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Y eso es una grave mentira. Nadie se gana la vida eterna por obras. Y dice en Efesios 2:8, somos salvos por medio de la fe. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Qué necesito? Yo necesito fe. Porque por la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? A Dios le plació darme la salvación. ¿Qué merecía yo? Yo merecía muerte eterna, amados. Pero a Dios le plació por su gracia salvarme por medio de la fe. ¿La fe en quién? ¿Cualquier fe me lleva al cielo? No, es la fe puesta en quién. En Cristo, en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay que enseñar eso. Yo creo en Dios, sí, pero no por creer en Dios te salvas, es por creer en el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre como tú y como yo, para que entonces tomemos al Hijo como ejemplo de sus pisadas y seamos como Él aquí en la tierra. Ay, pastor, pero él nunca se casó. Pero la Biblia habla que él es el esposo de la iglesia. Y la pregunta, como esposo de la iglesia, ¿quién fue Cristo? Efesios 5:25. Es bien importante leer la palabra, porque todo está en la palabra. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es nuestro esposo? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo tienes que amar a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Entrégate a tu esposa, fielmente entrégate a ella. Ay, pastor, si supiera, ahí le encargo. No. Porque seguramente si le pregunto a tu esposa, va a decir exactamente, ahí le encargo qué esposito me entregó.
Y no se trata de estar culpando el uno al otro, sino más bien cuánto refleja el uno a Cristo que el otro. Ese es el gran secreto de un matrimonio. Pero regresando, no hay obra perfecta o una obra que yo pueda alcanzar para ser salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y por ello hoy estamos aquí para aprender que el temor de Dios me tiene que llevar justamente a saber que voy a rendir cuentas. Falta decirme el otro juicio. Ya hablamos del juicio final ante Dios. Pero si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ese es el segundo juicio. Y de hecho es el primero. El otro es el final. Dice aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? 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 Fíjense, es muy importante leer detenidamente cómo que lo que escribió Pablo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, se está incluyendo Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un hijo de Dios. Pablo sí fue apóstol, sí fue discípulo de Gamaliel, sí, pero Pablo fue un hijo de Dios. Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A cuál cuerpo? ¿A cuál cuerpo? No solamente mi cuerpo, sino también el cuerpo de Cristo. ¿O no pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿Cierto o falso? Luego entonces, ¿qué debo de cuidar? El cuerpo de Cristo. Debo de cuidar la iglesia. Yo soy responsable de cuidar la iglesia. Porque si Cristo me puso en su iglesia para edificar su iglesia, yo soy parte de esa edificación y parte de ese compromiso. Mi actuar va a determinar en muchas ocasiones que la persona se acerque o se aleje de Cristo. ¿Cierto o falso? Bien, está pasando algo tan normal hoy, tristemente, ¿no? Se está enseñando que sí se puede el adulterio, sí se puede el divorcio, sí se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y lo están diciendo líderes que supuestamente saben de Biblia. ¿Y sabes qué es eso? Es una herejía. Si la oveja comienza a tener permisos no dados por Dios sino por el hombre, hay un gran problema ahí. ¿Y saben cómo se llama ese problema? Ignorancia. Porque todos ustedes han sido enseñados que no deben de comerse de lo que solamente el pastor habla. Se tienen que irse a la palabra y si realmente comparar y realmente retar el mensaje, si realmente el mensaje viene, si es de Dios o no es de Dios. Y no porque no sea de Dios. Sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, porque esto no es mío, es del Señor. Pero no me interesa si un día me dice, pastor, yo no entendí, pastor, aquí, no, ¿dónde lo dice la Biblia? Se lo digo dónde está. Porque el que tiene que hablar aquí es Dios, no el hombre. Y desgraciadamente muchas iglesias, que se dicen iglesias cristianas, está hablando el hombre y no Dios. Y por eso da permiso de muchas cosas. Si se puede tomar la cervecita, ahí no pasa nada. Si la cerveza no es pecado. ¿No es pecado? No, porque la Biblia dice que el pecado es emborracharse. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Y la pregunta es, ¿la cerveza no es pecado? Porque la Biblia dice que solo aquel que se emborracha. Amados, los invito a que realmente estudiemos la palabra, si no vamos a estar cayendo en error tras error por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Si tú me acompañas, porque quiero dejar claro esta enseñanza, si tú me acompañas a Romanos, capítulo 14,
Romanos capítulo 14, versículo 20, dice lo siguiente: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Estamos hablando sobre el contexto de que estaba hablando justamente Pablo a los judíos que estaban en Roma. Acuérdate que Dios en la ley había dicho qué animales eran inmundos y no podían comerse. Luego entonces tú tienes que enseñar lo que la ley había dicho. Pero algo muy importante, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero vamos a seguir leyendo versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿La cerveza es pecado? ¿Sí o no? Si yo soy un alcohólico y me quieres llevar a Cristo y tengo que dejar el alcohol de mi vida y te veo con una cerveza en la mano, ¿qué voy a pensar? ¿Qué me vas a hacer pensar? ¿Sabes lo que yo voy a pensar de ti? Tú me dices que mi alcoholismo me está llevando al pecado, me está llevando al infierno. ¿Y es cierto o no es cierto? Porque dice que el pecado es el emborracharse, ¿cierto? Y yo soy un alcohólico. Luego entonces, yo te veo con una cerveza en la mano. ¿La cerveza qué contiene? ¿Qué tiene la cerveza? Alcohol. Es más, es que es cero. Pero es un bote de cerveza y yo no sé si dice cero o no cero. Y si tú me estás diciendo que el emborracharme es pecado, el alcohol es pecado, ¿qué voy a pensar de ti? Que eres un hipócrita. ¿Cómo me pides que yo deje el alcohol cuando tú tomas una cerveza? No lo voy a entender porque mi fe es completamente pequeña. ¿Ya están entendiendo o no? Yo no puedo discernir como tú disciernes. Entonces, si algo puede debilitar la fe de otro, ten mucho cuidado cómo lo haces. Por eso cuando de repente ponemos otro paréntesis, yo le digo a las jovencitas, vístanse decorosamente. Tienen que traer ropa decorosa. Y de repente me dicen, pastor, pero no es problema mío, si yo vengo con minifalda, yo vengo escotada, el problema lo tiene la persona que es libidinosa. A ver, entiende una cosa, está siendo usada por el diablo, y aquella persona que tiene la lascivia, que tiene un pecado del sexo mal, o lascivia, la estás incitando a estar pensando cosas, y tú eres parte de eso. Y tú estás para edificar, no para destruir la obra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Chavos, de repente sí, son muy cariñosos y el besito y el abrazo y la hermana, pues sí, se deja que es un abrazo santo, un beso santo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ya tuve problemas porque un día alguien invitó a un esposo por primera vez a la iglesia y no faltó alguien que, hermanita, pues el esposo, ¿por qué abrazas a mi esposa? ¿Tenía razón o no tenía razón? Claro, ¿por qué? Porque no conoce lo que todos conocemos. ¿Cómo sabía que ese abrazo era santo? Hay que tener discernimiento, amados. No hagas que por una situación, por falta de conocimiento, hagas tropezar a otros. ¿Estamos aprendiendo? Y no estoy enojado. Así hablo. ¿Qué necesito entonces para poder alcanzar esa sabiduría? Regresamos a Proverbios, capítulo 16. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a entender el versículo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Quién da misericordia? Dios da la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa
que Dios nos perdona aunque no lo merezcamos. Esa es la misericordia. Dios nos perdona aunque no lo merezcamos. Soy un pecador, confeso, sí, Dios me perdona por eso es misericordia. Es un regalo inmerecido. No merezco más que el juicio final, pero Dios en su amor, en su misericordia me perdona. Y con la palabra se corrige el pecado. Yo necesito hoy la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, y además necesito estar en contacto con la verdad, porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Es viva y eficaz la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios en contacto con Él. ¿Por qué? Porque dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo necesito ser santificado. Yo necesito ser limpiado todos los días de mi vida para que yo vaya recuperando la imagen de Cristo. Y dice más abajo, y con el temor de Jehová los hombres apartan el mal. Claro, si tengo que dar cuentas en algún momento a Cristo, va a ser de con temor y temblor, estar frente a Él, dándole reseña de mi vida, de lo que hice bien o mal. Ahí no va a ser como con tu papá, no va a ser como el maestro, no va a ser como con el pastor de que, ay, sí le digo esto, esto me lo callo. No, vamos a estar justamente con el juez supremo dándole razón de nuestra vida. Y no va a haber forma que digas, eso lo puedo guardar, no se lo digo. Entonces, justamente si vamos a dar razón de cuentas de nuestra vida, hagámoslo bien desde hoy. ¿Qué te exige? Compromiso. ¿Qué implica? Pureza, obediencia, porque quiero dar buenas cuentas. A ver, vamos a bajar de nivel. De repente tienes un gran amigo que te estima mucho y tiene una hija, una princesa de Dios que la cuida mucho y él tiene que salir por mucho tiempo afuera. Y te encarga esa princesa en tus manos. Y él va a regresar en algún momento para pedirte cuentas de cómo te fue, cómo fue cuidar a su princesa. ¿Qué cuentas te gustaría darle? ¿Sabes lo que está pasando el día de hoy? Y no es que me alarme, no es que me asuste, es normal ante un mundo que está en depravación total. Una joven nos confesó a mi esposa y a mí, una joven que obviamente necesita a Dios, tiene un problema ya de salud tremenda, porque se puso el dispositivo para no embarazarse. Es joven ella, entre 28 y 29 años. Pero eso ya le costó una situación muy fuerte en su salud. No hay forma de poderlo curar. Y la pregunta fue, ¿por qué? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Es que mi mamá me obligó a que me la pusiera para no embarazarme. Entonces quiere decir que hoy somos tan permisivos los padres que damos permiso justamente que nuestro hijo pueda tener una actividad sexual antes de lo que determina Dios hacerlo. Y ya lo vemos de una manera que normal. Y yo pregunto, ¿es normal? Es anormal, amados. Porque eso va en contra de la moral de Dios. Alguien me ha dicho, pastor, pero si el sexo lo creó Dios, claro, pero dentro del matrimonio, no antes. Porque siempre te va a ir mal si tú rompes el orden de Dios. Conozcas de Dios o no conozcas de Dios, te va a ir mal. Porque entonces, ¿qué padecería que los que no conocimos a Dios hicimos grandes cosas terribles y que diga, pues mira, súper bien, hoy me bendijo con una hermosa esposa, con dos... No, hasta el día de hoy mi pasado me sigue persiguiendo. Y no es porque Dios no me haya perdonado. El pecado tiene consecuencias y te va a seguir toda tu vida. Entonces tienes que aprenderlo. Por eso necesitamos hoy sabiduría. Y la única forma de poder tener sabiduría es a través de la palabra. Termino con esto. Proverbios capítulo 2.
Proverbios capítulo 2. Versículo 6. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Sabio o necio? ¿Prudente o insensato? Elige. Y lo he dicho muchas veces: si no te gusta tu cosecha, cambia de semilla. Haz las cosas bien. Y más cuando tienes el tiempo para hacerlo. ¿Tienes hijos pequeños? Enséñale bien. ¿Tienes jóvenes en tu casa? Enséñales bien. Ya no tienes jóvenes, ya no tienes hijos. Enseña a tu iglesia bien. Siempre seremos luz donde Dios nos ponga. Seamos luz. Amén. Seamos luz. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, en este día te damos gracias por lo que has hablado en nuestra vida, mi Dios. Debemos estar confiados plenamente en ti, de no olvidarnos de tu ley, Señor. Que mi corazón guarde tus mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz nos aumentarás, mi Dios. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Señor, anhelo más sabiduría, quiero más de ti, mi Dios. Perdóname si tal vez he tomado decisiones incorrectas, he sido necio, tal vez no he tenido el mejor matrimonio, la mejor familia, porque justamente me ha faltado de tu sabiduría. Hoy te ruego, mi Dios, que me permita ser sabio. Quiero ser sabio, mi Dios. Quiero realmente hoy demostrarme a mí mismo que puedo contigo y que puedo hacer las cosas diferentes si me lo propongo con tu ayuda. Solo no puedo hacer nada. Yo anhelo esa sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. En este día, Señor, pongo esta iglesia en tus manos. Es tu obra. Tú elegiste a cada corazón. A ti te plació traerlos justamente este día acá. Te ruego que tú sigas derramando de tu poder, de tu misericordia, de tu poder, de tus fuerzas. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y que dejemos de estar pecando y que realmente hagamos una vida santa, apartada para ti. Que seamos ejemplo para muchos que no te conocen. Bendice, Señor, a cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a cada corazón que hoy se esfuerza y es valiente para hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Danos el temperamento, danos el carácter que nos permita justamente reflejarte no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Quita de nosotros los estorbos, quita de nosotros los pecados que hoy están
como espinas clavados y nos están lastimando, nos están hiriendo, Señor, y estamos hiriendo a otros. Haz que esto hoy, Señor, cambie. Ayúdanos, mi Dios. Danos de ti. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Clamamos a ti. Respóndenos, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.